Una vez más, buenos días, hermanos. Hermanos, buenos días. Ya, eso está mejor para sentirnos más en familia. Bien, hermano, hoy día es un día especial porque vamos a aperturar un nuevo libro, que si bien es cierto es un libro histórico, sin embargo, hay riquísimas enseñanzas que se aplican a la vida espiritual de todo cristiano. Así que vamos a ser bendecidos con este maravilloso libro de Jueces. Vamos a orar y entonces damos paso a la enseñanza de hoy. Amado Dios, el tiempo ha llegado, Dios, en que nuestro corazón se dispone, nuestra mente también, para recibir la palabra tuya, Dios, y recibirlo con temor, con sincera necesidad de escucharte y de obedecerte, Dios. Padre, es mi oración que el Espíritu Santo me hable a mí y hable a cada uno de los presentes en esta sala, Dios. Que el Espíritu Santo se mueva maravillosamente y con poder y traslade tu palabra del escrito está al corazón y la mente de cada oyente, Dios. Úsame, Dios, porque en el nombre maravilloso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, acá está. Vamos a iniciar. Vamos a ver. ¿Y si no se puede ampliar la pantalla? Bueno, vamos ahí. Ahora sí, nos quedamos. Bien, lo que vamos a intentar enseñar es que la conquista de la tierra, la tierra prometida, demandaba la fidelidad y presencia de nuestro Dios, pero también la obediencia del pueblo. Y eso pasa con cualquiera de las promesas que da Dios. Dios es fiel, Dios honra su palabra, lo que Dios dice lo cumple. Dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Y sin embargo es preciso que los creyentes podamos creer a la promesa y de esa manera hacerla nuestra, ¿verdad? Entonces exige obediencia. Avanzamos entonces y bueno, no es posible empezar un libro sin antes dar algunos datos muy brevemente, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Jueces, que a nuestro entender, en el contexto nuestro, Jueces implicaría alguien que imparte justicia, ¿verdad? Pero en los tiempos antiguo testamentarios, en el tiempo que se escribe este libro, Jueces significa libertadores, salvadores. Son personas que Dios levanta para liberar al pueblo de la opresión. Son libertadores o salvadores. El tema Jueces habla básicamente de la infidelidad de Israel y de la fidelidad que Dios tiene por su pacto. Aun cuando el hombre es infiel y somos infieles, dice la Biblia, Dios permanece fiel. Dios no cambia, ¿no? Nuestra infidelidad, nuestro pecado no persuade a que Dios sea infiel. Dios honra su palabra, cumple sus promesas. Así que Jueces habla de la infidelidad de Israel y de la fidelidad que Dios hace de su pacto. Y bueno, un verso clave que me parece interesante, dice la Biblia, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Interesante, hermano. Todo el libro habla del problema que se suscita cuando en Israel no hay un líder. Josué ha muerto y no se ha levantado otro líder humano. Y eso trae consecuencias. Pasó con Israel y pasa en todo tiempo, pasa en las empresas, pasa en las iglesias. Cuando no hay un líder, cada uno piensa hacer lo que le parece mejor. Y en mi opinión, y aquí doy una opinión personal, cuando en una iglesia no hay un pastor, no hay un líder, es un campo fértil para Satanás. El diablo se mueve rápidamente, ¿no? Y cuán importante es la presencia de un líder, obviamente puesto por Dios, ¿verdad? Y bien,
vamos a dejarlo allí. Avanzamos un poco más. Ahí está lo que vamos a presentar el día de hoy. Vamos a resaltar las conquistas hechas por la fidelidad de nuestro Dios, las conquistas hechas por la presencia de Dios y las conquistas que no se logran por la desobediencia. Y al final he puesto un punto más, errores por poner nuestro parecer por encima de la voluntad de Dios. Es un punto interesante que al final vamos a irlo viendo paulatinamente. Entonces, vamos punto por punto. Las conquistas por la fidelidad de Dios. En el versículo 1, ¿se pasó esto? Ahí está. Dice la Biblia, vamos al versículo 1, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero para pelear contra los cananeos? Ahí nomás. Dios es fiel aún en las circunstancias difíciles. ¿Cuáles son las circunstancias difíciles? Dice, aconteció después de la muerte de Josué. Josué fue un gran líder y el pueblo vivió de alguna manera en buena comunión con Dios en el tiempo que Josué fue el líder. Pero Josué muere y ante la ausencia de un líder, a eso le llamamos un tiempo difícil. No hay líder y por ende, dice la Biblia, cada uno quería hacer lo que le parecía. No hay una cabeza, no hay un líder puesto por Dios y la gente se desbanda, se desborda y cada uno quiere hacer su propia voluntad. Y sin embargo, en ese contexto de la ausencia de un líder, Dios sigue siendo fiel. Es decir, las circunstancias, por más difíciles que puedan ser, no hacen que Dios incumpla su promesa. Dios sigue siendo fiel. Y es importante esto que lo llevemos a la vida espiritual nuestra. ¿Por qué? Porque todos pasamos por momentos difíciles. Un hijo que se enferma, un trabajo que se pierde, un sismo que mueve nuestras casas, qué sé yo. Hay circunstancias muy difíciles y es allí donde humanamente hay la tendencia de distanciarnos del Creador, de molestarnos con Dios. Sin embargo, cualesquiera sea la circunstancia, por más dura que sea, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue honrando su palabra. Es importante que lo reconozcamos. Cualquier momento, por más duro, por más adverso que sea, no olvidemos que Dios es fiel en la adversidad, en el dolor, en la angustia. Dios sigue siendo fiel. Y entonces dice en el segundo punto, Jehová es fiel direccionando a su pueblo. El pueblo le ha consultado. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá a pelear? Y el verso 2 dice, Jehová respondió, Judá subirá. Recuerden, no hay líder. Cada uno quiere hacer lo que le parece. Pero aún en esas circunstancias Dios sigue siendo fiel y Dios sigue direccionando. O sea, Dios no se ha distanciado de Israel a causa de la ausencia de un líder. Dios está al frente comandando y está direccionando, guiando, orientando a su pueblo. Dios dice, Dios dice, Judá subirá. Le han consultado, Dios, ¿quién va a subir primero? Y Dios claramente dice, Judá. Judá va a subir. Dios da la dirección al pueblo, lo que tiene que hacer en esa situación. Así que Dios es fiel para direccionar a su pueblo. Aplicación, hermano. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer? ¿No? Hay problemas, situaciones muy complicadas, hay dudas, situaciones en la familia, en el trabajo, en el estudio. No sabemos qué hacer. Pero recuerde, clame al Señor, Él es fiel, Él va a direccionar. Dice la Biblia en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Dios está listo, presto y dispuesto a direccionar a sus hijos
a enseñarnos el camino por el cual tenemos que andar. Y aquí se ve eso. Jehová responde, Judá subirá. Avanzamos un poquito más, hay muchos puntos, seremos más breves. Jehová es fiel reiterando su promesa, ¿no? Porque dice Dios, repito el versículo 2, y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Y por qué pongo reiterando sus promesas? Porque Dios ya le había prometido a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. O sea, Dios ya prometió que la tierra es asignada a ellos. Y ahora Dios está reiterando sus promesas. Es decir, las circunstancias no hacen que Dios cambie. ¿No? Dios no cambia. Él dice algo y lo hace. Y en esta ocasión en que el pueblo está en incertidumbre, no hay un líder, ¿qué hacemos? Y como que ya empiezan las voces de rebeldía, Dios reitera su promesa. Es decir, Judá subirá, he aquí, yo he entregado la tierra en su mano. Ahora fíjese, dice yo he entregado, no dice yo voy a entregar. Dios es tan real, Dios honra su palabra a tal punto que lo expresa en pasado. Yo ya entregué, he entregado en sus manos la tierra. Porque Dios es fiel en los momentos más difíciles para reiterar o para hacernos recordar sus promesas, ¿no? Y qué bueno es esto, hermano. Porque hay momentos difíciles que pasamos y cuánta necesidad tiene uno que alguien te llame, te dé una palabra, un consejo. Ahora es Dios que en los momentos difíciles te reitera su promesa. Por cierto, eso nos obliga, aunque por más que estemos en angustia, vayamos a la Escritura y vamos a recordar las promesas que da Dios que se van a cumplir siempre porque Él es fiel. Avanzamos un poco más y encontramos que Jehová es fiel honrando su promesa. Dios no solamente reitera su promesa, no cumple su promesa. Dice, y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Es decir, Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Fueron y Jehová, mire, es interesante esto, ¿no? No dice que fueron y pelearon y conquistaron, lo cual es cierto. Pero Dios enfatiza quién lo hizo. Y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Para pensar, hermano. Porque tantas veces en nuestros logros, en nuestras conquistas, en cualquier área, pensamos en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, ¿no? Yo lo hice, lo conseguí, sin darnos cuenta que es Dios el que lo hace. Usted y yo somos solamente instrumentos en sus manos. Recuerde que es preciso siempre darle la gloria al Señor, reconociendo que Él nos da la victoria. En Éxodo capítulo 14, el versículo 13 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, Dios pelea, Dios vence y Dios nos da la victoria. Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Dios tuvo la victoria y se le entregó al pueblo, ¿no? En el punto 5, Jehová es fiel vengando a sus enemigos o haciendo justicia, ¿no? Aquí se habla de un rey y leamos el versículo 5 al 7. El texto dice así, dice, y hallaron a Adoni-Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo, mas Adoni-Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió Adoni-Besec, ¿no? Adoni, del nombre
Adonai, que es Señor, que es amo. Es decir, este hombre es un personaje importante en la ciudad de Besek. Al parecer puede ser un rey, puede ser, ¿no? Pero en todo caso es un personaje importante en la ciudad que hizo abuso de su autoridad, ¿no? Y le cortaba los pulgares de las manos y de los pies a quienes conquistaba. Y ahora él dice, así como yo hice, Dios lo ha hecho conmigo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel vengando a sus enemigos, o Dios es fiel haciendo justicia. No olvidemos eso, hermano, porque estamos en un mundo donde siempre vemos acciones injustas, leyes injustas, ¿no? Estamos en un país donde, bueno, pues, la verdad que ocurren tantas cosas que nos causan indignación y nos parece injusto. Por la televisión vemos cuando matan a alguien y la gente dice, es injusto, pedimos justicia. Y como que la cosa no funciona. Pero recuerde, Dios es fiel. Y en su momento y a su manera, Dios va a hacer justicia. Lo hizo con este rey malvado. En su momento Dios hizo justicia, vengó de esa manera. Y lo hará cada vez que podamos invocar su nombre. Dios es juez justo, hermano. Él es fiel y va a hacer justicia. Solamente que Dios lo hace en su momento y a su manera. No en el momento que buscamos o no de la forma que deseamos. Dios tiene su momento, tiene su tiempo y lo hace a la manera que Él ha establecido. Pero en todo caso ahí, Dios es fiel vengando a sus enemigos. En el siguiente punto, Jehová es fiel conquistando Jerusalén y Hebrón. Ahí están los textos que habla que Dios, mostrando su fidelidad y honrando su promesa que va a entregar todo lugar que pisar en la planta de sus pies, Dios lo hace, ¿no? Van a Jerusalén, van a Hebrón y Dios le da la victoria y la hace en parte suya. Es decir, Dios está siendo fiel, cumpliendo su promesa. Y ellos están conquistando en virtud a que están creyendo de alguna manera que Dios va a estar con ellos, que Dios le va a dar la tierra que les ha prometido. La idea es básicamente, hermanos, resaltar que Dios es fiel, que Dios es fiel. Si Dios nos promete algo, Dios va a cumplir. Es más, recuerde, en la Biblia, alguien dijo que en la Biblia hay 7.537 promesas, 7.537 promesas, y todas son válidas, todas tienen cumplimiento. Que si el creyente no las experimenta, es porque no las conoce. Y si las conoce, porque no las pide, ¿no? O pide mal. Pero Dios es fiel. La idea es esa, resaltar en el capítulo la fidelidad de Dios que se ve expresada en la conquista de la tierra que les prometió Dios. Bien, avanzamos y entonces encontramos, Dios es fiel conquistando otro pueblo más, la ciudad de Debir, ¿no? De allí fue a los que habitaban en Debir antes, que se llamaba Kiriat Sefer, o ciudad de Sefer, que es lo que significa, ¿no? Dios le dio esa ciudad porque Dios le prometió todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Fueron a ese lugar y Dios honró su palabra y les dio posesión en esa tierra porque Dios es fiel. Reitero, esta parte, la intención es resaltar la fidelidad de Dios. Nuestro Dios es fiel. Aun cuando pasemos por momentos muy duros, muy difíciles, algún hermano que perdió su trabajo y tiende a enojarse y a molestarse con Dios un ratito, Dios es fiel. Él va a proveer, ¿no? Alguien fue asaltado y le quitaron el dinero que cobró, toda su mensualidad, y uno se molesta, se indigna, se amarga y hasta se enoja con Dios. Un momentito, Dios es fiel, Él está en control. Si Él permitió que pase tal cosa, Dios es fiel para responder y Dios va a proveer. El punto es resaltar, Dios es fiel en cualquier circunstancia. Dios es fiel a pesar de los problemas que pasen. Dios es fiel aun cuando el hombre es infiel. Dios es fiel y le ha prometido las ciudades y ahí está, le ha dado
a Jerusalén, a Debir y a otras más, en la medida que el pueblo está yendo y cumpliendo el mandato, está creyendo a la promesa, Dios está honrando su palabra y entregando las ciudades que prometió Dios. Eso en la primera sección. En la segunda sección vemos las conquistas por la presencia de Dios, algo muy similar. El punto es reconocer que Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona. Dice el texto de Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice Hebreos 13:5, porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, la presencia de Dios es real en aquellos que han creído y confiado su vida en Él. Dios nunca nos deja, y esa es la idea que se resalta en los versos 16 al 20, ¿no? Todo lo que vea lo que se ve en las 4 partes de esta segunda sección tienen que ver cómo Dios o cómo el pueblo fue conquistando las ciudades, cómo Dios facilitó las cosas honrando su palabra para que el pueblo pueda conquistarlas, porque Dios estaba presente con ellos. La presencia de Jehová posibilitó la conquista de Cefac, de Ascalón, de Gaza, de Ecrón, también a los que estaban en las montañas, y posibilitó arrojar a los gigantes, los hijos de Anac. En fin, la idea es, repito, resaltar que su presencia es real, y solamente con la presencia de Él hay victoria, ¿no? Aplicado al día de hoy, Jesús dijo, separados de mí, ¿qué más? Nada podéis hacer. Jesús dijo antes de partir, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia es real, hermano. No lo vemos, no lo palpamos, pero está allí. Es la promesa suya y Dios honra su palabra. Y porque Dios estuvo presente con su pueblo, a pesar que el pueblo fue rebelde, a pesar que el pueblo fue idólatra, a pesar que el pueblo abandonó a Dios, sin embargo Dios continuó siendo fiel y Dios los premió con su presencia, ¿no? Y ahí estuvo, por la presencia de Dios se hizo posible las conquistas que ustedes pueden ver entre los versículos 16 al 20. Avanza un poco más. Todo lo que usted puede ver ahí, hermano, es aspectos históricos, como van y consiguen conquistar Cefac, Gaza, Ascalón, etcétera, porque Jehová está con ellos, porque la presencia de Dios es real, ¿no? Y sacamos lección espiritual que Dios nunca abandona a su pueblo, y que en el caso de la iglesia neotestamentaria, Dios ha prometido estar presente con su iglesia, con su pueblo, todos los días hasta el fin del mundo. Y por la presencia de Él es que somos más que vencedores, dice Pablo en Romanos 8, ¿no? Avanzamos. Ahora, acá viene un problemita, y eso es lo que nos va a entretener un poco. Conquistas no logradas por desobediencia. Al principio, en la proposición, afirmamos que Dios es fiel, que las promesas demandaban la fidelidad y la presencia de Él, pero demandaban de igual forma la obediencia del pueblo. Y por desobediencia dejamos de alcanzar las bendiciones de Él, por desobediencia. No porque Dios no cumpla, Dios es fiel, Dios siempre promete y cumple. El problema es que no creemos y no le pedimos y desobedecemos y perdemos las bendiciones que tiene Dios. Es por nuestra propia desobediencia. Entonces, en el versículo 21 dice, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, en el tiempo que se escribió, ¿no?
No lo arrojaron. Pero Dios prometió: todo lugar que pisara la planta de vuestro pie será vuestro. Y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque no creyeron. Y es más, no es competencia del mensaje de hoy, lo verán en la semana que viene, pero el resto del capítulo 1, o sea, del versículo 22 hasta el 36, habla claramente cómo el pueblo iba a una ciudad para conquistarla, y el plan o la decisión tomada por Dios era: elimínenlo, o sea, mátenlo, destrúyanlo y tomen posesión de esa tierra. Y el pueblo no hacía eso. El pueblo concertaba con los enemigos y les permitía vivir a cambio que paguen un tributo. O sea, preferían el dinero de ellos a obedecer al Señor. Dios le dijo: destrúyanlo todo, mátenlos, acaben con ellos. Pero ellos prefirieron recibir el dinero y conservarles la vida. Desobediencia. Dios estuvo presto a honrar su palabra, a darles toda la tierra, a que la poseyeran, pero ellos por desobediencia no la obtuvieron. Eso lo verán el domingo próximo ampliamente, ¿no? Y nos quedamos con esta partecita interesante, ¿no? No está en el tríptico, pero quiero resaltarlo. ¿Por qué? Yo entiendo que los autores discrepan un poco en la interpretación de lo que pasa en el versículo 3 y en el 12 y en el 13, pero voy a intentar darle una explicación que me parece armoniza con las Escrituras. ¿Qué errores cometemos cuando queremos, ¿cómo expresarlo? Cuando nuestro parecer, nuestro criterio, nuestra opinión intenta prevalecer a lo que Dios dijo? Nos pasa a todos, hermano, a todos. Dios dice algo, aquí está, Dios dice algo, pero intentamos mejorar lo que Dios ha dicho. Cambiamos muy sutilmente lo que dijo Dios porque nos parece, porque nuestro contexto, nuestro tiempo, mi opinión, excusas por no hacer exactamente lo que Dios mandó, ¿no? Y en el versículo 3 dice el texto, vamos a leer el versículo 3, el versículo 1, el versículo 2, o sea, en el versículo 1 el pueblo consulta: Dios, ¿quién subirá? Y Dios dice en el versículo 2: Judá subirá. Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Punto, sencillo. Dios ya dijo que suba Judá y yo le garantizo que ya entregué la tierra en sus manos. Suficiente. Ahí no hay que interpretar nada. Es tan sencillo como eso. Dios ha decidido que sea Judá el que suba, y es suficiente que vaya él para que Dios entregue la tierra en sus manos. Ahora, el versículo 3, mire lo que Judá hace, ¿no? Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. A ver, la primera impresión que uno tiene es: bueno, pues hay compañerismo, hay solidaridad, se apoyan, ¿no? Como que suena bien, ¿no? Tengo una tarea, apóyame, ven conmigo, yo te apoyo luego. Nos parece bien. No, la primera impresión es que no hay nada malo. Pero si pensamos un poquito más profundamente y contrastamos lo que dijo Dios con el proceder de Judá, hay una diferencia. Dios dijo: Judá subirá, ya entregué al enemigo en su mano. Punto. Que Judá suba solo era suficiente.
pareciera ser, y digo pareciera, reitero, porque hermano, hay varias interpretaciones en este aspecto, pero tengo la impresión que allí Judá mostró cierta desconfianza. Como he puesto allí, Judá creía tener un plan mejor que el de Dios. El plan de Dios es: Judá, sube tú y ya entregué al enemigo en tu mano, sube nomás. El plan de Dios: la tierra es tuya, Judá, sube y tómala. Pero Judá tuvo un plan distinto. Como que Judá, y pienso, como que Judá diría: sí, pero yo tengo una idea mejor que esa, Señor. No voy a ir solo, voy a ir con mi hermano. Y cuando le toque conquistar a él, yo voy con él también. O sea, nos apoyamos. Suena bien que nos apoyemos, pero el plan original de Dios era que Judá suba. Y era suficiente, no más. Ni siquiera tenía que ir las 12 tribus. Ni siquiera 2, solamente 1. Judá sube y la tierra es tuya. Da la impresión que Judá piensa: tengo otro plan, Señor. Mi plan es bueno. Voy a ir con mi hermano Simeón. Al principio suena a compañerismo, a comunión entre Judá con Simeón, que se apoyan, que se ayudan. Suena bien. Pero en el fondo, de alguna manera hace pensar: no estoy creyendo lo que Dios me está diciendo. No estoy confiando en lo que Dios me ha dicho. Dios me ha dicho que suba yo como Judá y punto. Pero yo prefiero ir con otro más. ¿Por qué razón? No lo sabemos. O porque sumando ambos pueblos era mucho más gente, o porque me siento débil, frágil y necesito que me apoyen. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Judá prefirió su propio plan, que era: voy con mi hermano, y no tomó el plan único de Dios, que era: sube tú, Judá, y la tierra es tuya. Y eso nos pasa con frecuencia, hermano, con mucha frecuencia, ¿no? Tenemos aquí una serie de mandatos y promesas, mandamientos, estatutos, leyes, pero como que nos gusta de alguna manera parafrasear lo que la Biblia dice, o usando la expresión: voy a contextualizar el texto antiguo al tiempo de hoy, y lo cambiamos. Y como que no nos gusta hacer exactamente, literalmente lo que Dios dijo. Y sin darnos cuenta, sin palabras, pero estamos diciendo sin palabras: mi plan es mejor, mi parecer es mejor, mi criterio es mejor al de Dios. No lo decimos, pero eso es lo que se ventila. Si Dios te ha dicho algo, nos dice algo, y lo hacemos un poquito distinto, es porque estamos pensando que nuestro plan es mejor, que lo que yo pienso supera al plan de Dios. Cuando la Biblia dice, Dios dijo: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son los tuyos, ¿no? Pero como que siempre hay esa tendencia en el corazón humano a hacer nuestro parecer, nuestro criterio, olvidando que el cristianismo puro, el cristianismo bíblico puro, se expresa en palabras de Pablo cuando dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es mi parecer, no es mi criterio, no es mi opinión, no es mi forma de... es Cristo en mí, punto. O sea, si Dios me da un plan, una tarea, eso lo hago. Y eso contenta el corazón de Dios. Hay varios textos, hermano mío, que hacen ver que los hombres que fueron usados por Dios hicieron todo conforme a lo que Dios les mandó. Por ejemplo, Noé, en Génesis capítulo 7, el verso 5, habla cuando Dios le manda hacer el arca, dice: y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Noé no sumó nada, no cambió nada, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. En Éxodo capítulo 40, dice con claridad: y Moisés hizo todo conforme al modelo que Dios le dio. Y qué interesante, hermano, que cuando Dios manda a Moisés que haga el tabernáculo, Dios le habla
de la madera, del oro, plata, bronce, las piedras preciosas, las telas, las estacas, los clavos, todo. No dejan nada suelto para que Moisés no opine en nada, no cambie nada, no ponga su criterio, no. Moisés hizo todo, exactamente todo, conforme a lo que Dios le mandó. El criterio, el parecer, la opinión de Moisés no cuenta. O de Bezaleel y de Aholiab, que fueron los que al final hicieron todo, ¿no? Hicieron conforme al modelo que Dios mandó. Aquí debe pasar lo mismo. Era suficiente con que Judá vaya. Pudiéramos pensar que Judá tuvo miedo. Los enemigos son muchos. Mejor voy con Simeón. A lo mejor. Más seguridad. Pero no hay mayor seguridad que creer a lo que Dios dice. Que confiar en lo que Dios dice. Entonces, planteó un plan mejor que el plan de Dios. Y eso no le agrada al Señor. Nuestra vida cristiana debe ser conforme a lo que Dios manda, ni más ni menos, ¿no? Hoy por hoy, hermano, tristemente, vergonzosamente, aún en las iglesias evangélicas, prevalece mucho la opinión del hombre. El plan del hombre, es más, me salgo un poquito del tema, un minutito. Usted va al Apocalipsis capítulo 3 y ve la última iglesia que surge, la de Laodicea. Y la palabra Laodicea, que es la última iglesia previo al rapto, Laodicea significa los juicios del hombre. O sea, en los tiempos finales, previo al rapto, las iglesias van a ir paulatinamente plasmando su opinión por encima de la palabra de Dios. Y eso está pasando en muchísimos lugares. Una última observación. Error, ¿no? En los versos 12 y 13, dice el texto, en el versículo 12 y 13, habla de Otoniel, ¿no? Versículo 12, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Ahora, la primera lectura uno dice, bueno, en un aspecto cultural, en aquella época los padres decidían por sus hijos y por sus hijas. Los padres buscaban un esposo para sus hijas. En términos más crudos, los padres comercializaban a sus hijas. Es la verdad, así pasaba antes, ¿no? Tristemente. Aspecto cultural. El primer pensamiento que viene a la memoria cuando se lee esto. Pero si profundizamos, vamos a recordar que los dos que ingresaron a la tierra prometida, los únicos dos fueron Caleb y Josué, hombres de Dios, que creyeron la promesa de Dios. Y Dios les dijo, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Vayan y tómelo. A Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Ese era el pensamiento, ese era el mandato dado por Dios. Y Caleb sabía que si él ingresaba y peleaba, Dios le entregaría la ciudad. Caleb sabía eso. Había confiado en el Señor y había sido premiado por Dios en ser uno de los dos que ingresó a la tierra. Todos los demás murieron. Pero en este momento pareciera que Caleb se debilita en su fe. Porque empieza a negociar el conquistar la tierra prometida. Caleb, un ratito, Dios te la prometió. No tienes que negociar. No tienes que entregar a tu propia hija. No, Dios te ha prometido, ve y tómala, punto. Por más que al parecer ya Caleb era anciano, es la promesa que no cambia. Dios no cambia su promesa.
Caleb, tienes que confiar en Dios, así como confiaste para ingresar a la tierra, ahora confía para conquistarla. Pero Caleb hizo un plan, tuvo una propuesta mejor, ¿no? La propuesta dada por Dios es: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Ah, qué bueno. Señor, pero tengo una propuesta mejor, Señor, que me evita el ir yo y el pelear, el cansarme, el arriesgar mi propia vida. Mejor, a ver, ¿quién quiere casarse con mi hija? Ya. Si conquista esa tierra, le doy yo a mi hija. Propuesta mejor. Me imagino cuántos hombres dirían: wow, uy, la hija de Caleb. Y cuántos se motivarían, ¿no? Un plan distinto al de Dios. Una propuesta distinta a la de Dios, ¿no? Y ahí está el texto. Suena feo, pero es real. Comercializar con la hija. Claro, reitero, en los tiempos antiguos no era tan chocante como lo es el día de hoy, ¿no? Era común eso, una práctica cultural, social, pero no bíblica necesariamente. Y Caleb optó por eso. En vez de creer a la promesa de ir y conquistar, tomó el camino más fácil. Que vaya otro y yo lo premio con mi propia hija, ¿no? Error. Entonces ahí está. Cree que tengo una mejor propuesta que la de Dios. Bien, entonces vamos intentando culminar. Conclusión. Dios siempre honra su palabra, siempre. Acá están las promesas del Señor. Ninguna palabra suya cae a tierra. Toda tiene cumplimiento. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Dios honra su palabra. Ni una jota, ni una tilde pasará, todo se cumplirá. ¿Sí? Creamos a la promesa de Dios. Creamos. Me despidieron del trabajo. Estoy sin dinero. Sí, pero la promesa dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ah, qué bien. Entonces, no voy a angustiarme, porque Dios ha prometido que me va a proveer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ah, voy a creer en la palabra. O sea, Dios siempre honra su palabra. Me toca creer a la palabra de Dios. En vez de desesperarme, de angustiarme, de afligirme y de, en mi molestia, enojarme con Dios, me toca creer a la promesa de Dios y hacerla mía. Este pecado siempre tiene consecuencias, hermano, siempre. El pecado siempre trae consecuencias. Dios siempre castiga el pecado, siempre lo hace. No, pero a mí me ha perdonado. Sí, Dios te perdona, pero Dios te perdona porque el castigo tuyo lo llevó Jesús en el Calvario, ¿verdad? Pero Dios no armoniza, no congenia con el pecado. Dios castiga el pecado, ¿no? Dios siempre castiga al pecador, pero también oye su clamor y lo libera. Es lo que se ve acá en el libro de los jueces, ¿no? Los enemigos oprimen a Israel a consecuencia de la desobediencia, del pecado, pero Israel clama al Señor y Dios, en su gracia, en su misericordia, le envía un libertador que los libere, ¿no? Finalmente, hay miles de promesas para los cristianos, pero se demanda fe, o sea, creer y obedecerla para hacerlas nuestras, ¿no? Dios quiere bendecir nuestras vidas. Se ha propuesto eso y podemos recibir de Él un centenar de bendiciones. Pero eso exige, demanda que creamos a Dios y que le obedezcamos a Él. Sin eso es imposible que tengamos la bendición que Dios quiere darnos. Israel desobedeció y entonces perdió la bendición de tomar posesión de gran parte de la tierra que le prometió Dios. Pero cuando creía e iba, Dios lo bendecía porque es fiel y su presencia hizo posible
que poseyeran parte de la tierra prometida. Y digo parte porque en todo este libro se ve que no la conquistaron totalmente, ¿no? Por la desobediencia. Oramos al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque a la luz de la Escritura vemos que eres un Dios que cumple promesas, un Dios fiel, cuya presencia está garantizada en todo aquel que confía en ti, Señor. Gracias. Pero nos toca a nosotros, Dios, nos toca creer a tu promesa, nos toca obedecer, Dios. Perdemos tantas bendiciones porque no obedecemos, porque no creemos, Dios. Te pedimos perdón por eso, Padre. Oramos, Padre, para que el Espíritu Santo ministre palabra en nuestras vidas, nos convenza de nuestra necesidad espiritual y nos haga ver la importancia de creer a tu palabra y apropiarnos de tus promesas, Dios, la importancia de obedecer tus mandatos y seremos grandemente bendecidos, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Bendice a esta iglesia, Dios amado. Bendícela, Señor, a las familias que aquí congregan, a los jóvenes, a las señoritas y a cuantas personas asisten a esta iglesia, tengan tu bendición, Padre. Oramos en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.